Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué alegría tenerlos otra vez acá. Realmente Dios es el que nos une, amén. Él es el que nos permite encontrarnos. Debo entender todo desde el principio. Si no entiendo lo que sucedió en el principio, no voy a poder dar solución y tampoco voy a saber qué es lo que tengo que recuperar. Por eso es importante saber en qué dirección va Dios en los 66 libros. Tengo que ver ¿qué es lo que quiere Dios? Tengo que ver concretamente lo que Él quiere. Desde el principio, Él lo mostró. Génesis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 15. Allí mostró lo que Él quiere. Este es su deseo. La salvación de las almas. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Solamente la simiente de la mujer podría destruir la cabeza de la serpiente. Solo Dios, como dice Juan 3:16, podía hacer esto posible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que estaba mostrando también allí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Solo Dios podía ofrecer el sacrificio. Solo Él podía ofrecer el sacrificio. Después de la caída de los seres humanos, ellos estaban encerrados allí con hojas, es decir, con falsas religiones, con buenas obras y también con falsas filosofías. Por eso yo tengo que asegurarme si realmente estoy disfrutando de lo que es el deseo de Dios. ¿Qué quiere Dios? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debo conocer bien esto. Debo conocer su deseo. Debo conocer su forma. Debo conocer su método. El método es muy importante y debo conocer también su mensaje. El método y el mensaje deben estar juntos. Nunca puede cambiar esto. ¿Cuál es el método? Cristo. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. El Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Leámoslo todos juntos para que sepan qué es el Evangelio. Leamos todos a la voz de 3, 1, 2, 3. Porque primeramente os he enseñado, asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Pero ¿quién era el único que podía cumplir con esto? Por eso Pedro, allí en Mateo, capítulo 16, versículo 16, hizo la declaración y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo: muerte, sepultura y resurrección. ¿Estamos aquí todos? Vamos a ver tres cosas aquí.
muerte. El único que podía vencer el imperio de la muerte es el verdadero rey. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Leámoslo todos juntos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Era el único que podía vencer el imperio de Satanás. Por eso, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, era el único que podía destruir las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único que podía morir era Jesucristo. ¿Y cómo venció esta muerte? A través de Él mismo, que es el verdadero sacerdote. Entonces aquí cumple la labor del verdadero ¿qué? Rey. Diga conmigo, verdadero rey. Digan conmigo, el único que destruye las obras de Satanás. El único que podía morir por nosotros es Jesucristo. En el antiguo tiempo, los sacerdotes, que eran imperfectos, ellos ofrecían sacrificios, ofrecían holocaustos, animales imperfectos, y ellos mismos eran imperfectos. ¿Y para qué hacían eso? Para tratar de conciliar a las personas con Dios, para tratar de quitar esos pecados temporales. ¿Estamos aquí todos? Pero como no era suficiente el sacrificio de los animales, entonces tuvo que aparecer el que iba a derramar su sangre, la única sangre que podía realmente salvar a la humanidad, la única sangre que podía limpiar el pecado. El pecado es lo que destruye las familias. El pecado es lo que destruye al ser humano. El pecado es el que destruye los ministerios. El pecado es el que destruye nuestros hijos, nuestras hijas. Si usted se pudiera acordar en este momento de algo que le sucedió fuerte, que le marcó su corazón, va a poder verificar y allí estaba el pecado. ¿Es así o no es así? Algo que le hizo doler su corazón. Hasta una traición, ahí estaba el pecado. Hasta ahí estaba el pecado. De pronto un hijo o una hija le hicieron algo terrible, ahí estaba el pecado. Algo le sucedió. Alguna mamá que abortó, ahí estaba el pecado. Eso es matar. Entonces el único que podía destruir esa ley del pecado es Jesucristo. Diga conmigo, el pecado es una ley. Por eso nosotros practicábamos el pecado y era algo como normal. Era algo como parte de nuestra vida. Hasta nos sentábamos con los amigos, tomábamos cerveza, tomábamos aguardiente, o hasta nos sentábamos a tomar whisky y hablábamos del pecado, de las cosas que hicimos malas. ¿Es así o no es así? Así era. ¿Por qué? Porque era una ley en nosotros. Era una ley. Entonces tenía que levantarse un sacerdote que pudiera realmente ofrecer el mejor sacrificio. ¿Para qué? Para salvarnos. Presten atención aquí. El verdadero sacerdote, Hebreos, capítulo 9, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Diga conmigo, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Cristo cumple aquí el oficio de sacerdote, pero también cumple el oficio de cordero. Por eso es importante que entendamos que la obra de Cristo es suficiente para vencer la ley. Romanos capítulo 8, versículo 2.
esa ley que nos dominaba, esa ley a la cual pertenecíamos, ese pecado original que no nos dejaba ser felices. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces diga conmigo, lo que hizo Cristo como verdadero sacerdote, entregando su vida y derramando su sangre, al yo creer, soy libre. ¿De qué? ¿De qué soy libre? De la ley del pecado. De la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo como verdadero rey, ¿qué hace? Él destruye el imperio de la muerte. Cristo como verdadero sacerdote, ¿qué hace? Destruye la ley del pecado que venía desde el huerto del Edén. ¿Están entendiendo ahora? ¿Sí? Diga conmigo, destruye la ley del pecado. Destruye la ley del pecado. Y ahora, Cristo también es el verdadero profeta. ¿Y por qué el verdadero profeta? Porque Él era el único que podía resucitar. Él era el único que podía resucitar. El profeta es el que abre el camino para encontrarnos con Dios. ¿Estamos aquí? En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban la palabra de Dios directamente. Pero esa palabra fue hecha carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Leámoslo todos, por favor. Léanlo todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, habían tres funciones. Por eso usted tiene que entender lo que es el método, que es Cristo, y lo que es el mensaje, que es el Evangelio. ¿Estamos aquí todos? Diga conmigo, el método es Cristo. El mensaje es el Evangelio. ¿Quién era el único que podía cumplir con la muerte, sepultura y resurrección? Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo como verdadero rey podía destruir el imperio de la muerte, el cual estaba gobernado por Satanás. Porque solo Cristo como verdadero sacerdote podía limpiar nuestros pecados a través de su sangre y terminar con la ley del pecado y de la muerte. Y solo Cristo como verdadero profeta era el único que podía abrir el camino. Por eso Él resucitó al tercer día. ¿Qué es esto? Abrió el camino. Todos estaban yendo para el infierno. Todos estaban yendo para el infierno por causa de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué hizo Cristo como verdadero profeta? Resucitó. ¿Qué significa eso? Abrió el camino. Nadie podía regresar, pero Él abrió el camino. ¿Estamos aquí todos? Por eso Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, allí nos muestra cómo Él abrió el camino. Por eso se rasgó el velo. Por eso cuando Él dijo consumado es, la tierra tembló y el temblor fue hasta allá, hasta el templo, y se rasgó el velo en dos, y donde nadie podía entrar, Él pudo entrar. Donde nadie podía entrar, diga conmigo, Él abrió el camino. ¿Alguien podía entrar al lugar santísimo? No, nadie. Solamente los sacerdotes que se preparaban durante un año en santidad. Y tenían que estar muy con mucha santidad y con mucha preparación y con mucha preparación y con mucha preparación, pero muchas veces caían muertos. Muchas veces caían muertos allá en la presencia de Dios. Así que era algo realmente que da miedo, ¿cierto? Da miedo esto. Una persona que entrara a la presencia de Dios y por estar en pecado, ¡pum!, caían muertos. Y ni siquiera era Dios que quería como quitarles la vida, no. Su presencia tan santa no va con el pecado. Por eso al cielo no entran los pecadores. Levanten la mano los pecadores. Levanten la mano los justos. Muy bien, ya están bien afinaditos. Amén. Muy bien. No tiene que creer que usted es un pecador. Usted es un justo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy justo. Dígalo otra vez, yo soy justo.
Entonces, Él abrió el camino. ¿Y qué hizo? Leámoslo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es esto? Que Dios nos abrió el velo y nos permitió entrar donde nadie podía entrar. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué dice el versículo 21? Dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, cuando entiendo que Cristo vino a cumplir estos tres oficios, a destruir el imperio de Satanás, acabar con la ley del pecado y abrir el camino para que podamos volver a encontrarnos con Dios, entonces entiendo de que con Cristo lo tengo todo. ¿Estamos aquí todos? ¿Por qué? Porque, simplemente hablando, si Cristo hizo la obra en usted, usted ya está completo. Ya está completo. Ya no tiene el pecado original. ¿Ya no tiene qué? Ya no tiene el pecado original. Y así Satanás le quiere engañar y hacerle sentir como que usted sigue con el pecado original. Si tiene el pecado original, quiere decir que todavía no ha sido salvo. ¿Estamos aquí todos? Por eso la seguridad absoluta de mi vida. Tengo que tener esta seguridad. Si usted siente que todavía es un pecador, quiere decir que usted sigue con el pecado original. Si usted siente que es un hijo de Dios porque aceptó a Cristo y creyó en lo que Él hizo por usted, quiere decir que usted realmente es un hijo de Dios. ¿Estamos aquí todos? Por cuál es su pensamiento, en su corazón tal es, decía el salmista. Por cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mira el que está al lado suyo y dígale: si Cristo le salvó, usted ya no tiene pecado original. ¿Qué fue lo que hizo el pecado original? El pecado original lo que hizo fue esto. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Allí el diablo nos engañó. Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahí vino el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? El pecado original es estar separado de Dios. El pecado original es no ir en la misma dirección con Dios. El pecado original es no habernos aferrado al pacto que Él había dado allí en el huerto del Edén. Ese es el pecado original. Entonces, cayeron en pecado y en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Esto es el pecado original. ¿Estamos aquí todos? Dios les dijo: aférrense a mi palabra, pero ellos no se aferraron a su palabra. Ahí vino el pecado original. Ni siquiera fue comer el fruto, porque el fruto era bueno. Fue no haberse aferrado a sus palabras. Ahí nació el pecado original. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, el único que podía restaurar ese pecado original es Cristo. Solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Por eso Cristo cumple estas tres funciones. ¿Cuál era el pecado original? El diablo los engañó. Entonces, ¿para qué apareció Cristo? Para destruir
las obras del diablo. Entró el pecado por causa de la desobediencia. Entonces vino Romanos capítulo 8, versículo 2, y Cristo solucionó la ley del pecado y de la muerte. Y entonces vino la separación, pero Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, Él viene a cumplir el oficio de restaurar todas estas cosas, de destruir las obras del diablo, de acabar con el pecado original y de volver a abrirnos el camino para que nos podamos encontrar con Dios. ¿Estamos aquí todos? ¿Estamos aquí todos? Es importante que lo veamos, lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, de diferentes formas. ¿Para qué? Para que se grabe y para que se enraíce. Para que se grabe y se enraíce. ¿Estamos aquí todos? Entonces, para eso apareció Cristo. ¿Y qué fue lo que se perdió? Diga conmigo, se perdió la imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. Pónganlo allí. Se perdió también la bendición. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y se perdió también el pacto. Génesis capítulo 2, versículo 16. Todo esto se perdió. Este es el hombre original. Creado a la imagen de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es la imagen de Dios en mi vida? Simplemente hablando, ellos lo tenían todo. Vamos a leer Génesis 1:27. Leámoslo todos juntos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces diga conmigo, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero usted necesita entender eso. No Dios es con D mayúscula. Pero el hombre fue creado ¿a qué? A la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Así como Él es, nosotros también somos. Eso fue lo que dijo Juan en la primera carta, en el capítulo 4. Diga conmigo, así como Él es, nosotros también somos. ¿Qué habían recuperado los discípulos? La imagen original. Por eso ya nada los asustaba. Por eso ya nada los movía. Ni aún una cruz boca abajo los movía. Ni nada, ningún peligro, ni de espada, ni ahorcados, ni quemados, ya nada los movía. ¿Por qué? Porque habían recuperado su estado original. Ellos estaban completos en Cristo. Ellos no necesitaban absolutamente nada. Hasta morir era una bendición. Dígale que está al lado suyo, cuando usted entiende a Cristo, dígale, morir se convierte en una bendición. ¿Estamos aquí todos? Hasta morir es un regalo de Dios. ¿No se acuerdan de Esteban? Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba vestido de la imagen de Cristo, y hasta morir representó una bendición porque vio los cielos abiertos. Tremendo esto. Realmente esto impacta, ver uno los cielos abiertos mientras que lo están apedreando a uno y no sentir ni siquiera dolor, porque Él llevó nuestros dolores también allí en la cruz. Cuando entendemos lo que es la imagen de Cristo, hasta te pueden estar haciendo todo y causando el dolor más tremendo. Es más grande la felicidad y el gozo que sientes de que estás padeciendo por el Señor Jesucristo que el mismo dolor que te puedan estar causando. Muchos cristianos lo entienden, pero en ese momento, cuando alguien va a ser un mártir, viene el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios y te ayuda a sobrepasar todas las cosas que tengan que sobrepasar. Por eso no tienen que sentir miedo. Eso es estar vestido de la imagen de Dios, donde no hay miedo, donde hay confianza, donde con Dios lo tengo todo. Por eso Génesis capítulo 16, allí está el pacto. No tienen que mentir. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Diga conmigo, de todo. Dígale que está al lado suyo, Dios le dio de todo. Pero ¿qué hace el diablo? ¿Qué les enseñé ayer? Le hace pensar a la gente como si no tuviera nada. Les ofrece éxito y ya con Dios tenemos éxito. Les ofrece posiciones y ya con Dios tenemos la más grande posición. Les ofrece riquezas y ya con Dios tenemos la más grande riqueza. Satanás trabaja de esta manera.
Tienen que conocer a su adversario. ¿Cómo trabaja? Satanás mismo se halló maldad en su corazón y quiso ser semejante al Altísimo. ¿Qué quiso ser? Semejante al Altísimo. Y vio Satanás todo. Entonces Satanás mismo fue atacado por los deseos de los ojos. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Satanás mismo fue atacado por la vanagloria de la vida. Estoy mostrándoles toda la obra de Cristo y cómo destruye Jesucristo las obras de Satanás. Diga conmigo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pues realmente no tenía deseos de la carne porque él no es carne, es el espíritu. Pero el mismo sentimiento vino y le plantó a Adán y a Eva. Leamos Génesis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. 5 al 10. Leámoslo, por favor. Sino que sabe Dios. A ver, leámoslo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ahí, pongan ahí, los deseos de los ojos. Tienen que conocer cómo trabaja Satanás para que no caigan en sus engaños. Y vio la mujer, lo mismo que él sintió, quería traspasárselo a Adán y a Eva. Él vio el trono y vio toda la gloria de Dios y quiso ser semejante al Altísimo. Eso fue lo que él quiso. Y dijo, bueno, como no pude quitarle el trono, pues le voy a dañar la obra de sus manos. Y vino y los tentó. ¿Y cómo los tentó? A través de una serpiente. Ni siquiera se presentó con cachos, ni con el tenedor, que muchas veces la gente piensa que tiene un tenedor y tiene cachos. Si usted es un hijo de Dios, que conoce la palabra, y se le presenta a Satanás, y usted sabe qué es Satanás, y le dice, haz esto y haz esto, ¿tú lo haces? ¿Cierto que no? Claro que no, porque sabes que es Satanás, estás consciente de que es el enemigo. Entonces, ¿cómo se le presentó? Diga conmigo, en forma de serpiente. ¿Y por qué en forma de serpiente? Porque Adán y Eva habían puesto los nombres a los animales. Es decir, para ellos ver una serpiente, para ellos ver un león, para ellos ver los animales, era algo de parte de su vida, era algo normal. Entonces él viene y se disfraza de serpiente y empieza a atacar con los mismos deseos, los deseos de los ojos. Ahora dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Anoten allí, esos son los 3 ataques de Satanás. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Entonces diga conmigo, el diablo, repita conmigo, el diablo apeló en su vida a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Ahora diga conmigo, vino a donde estaba Adán y a Eva y quiso también hacer lo mismo con ellos. Los atrajo con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo el mismo diablo, que yo no sé cómo creyó que iba a engañar a Jesucristo, como el mismo diablo viene y le ofrece exactamente lo mismo a Jesucristo. Leámoslo, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué deseo está ahí? ¿Qué deseo?
Los deseos de la carne. Una vez más, vuelve y trabaja de la misma manera. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí Satanás buscaba que Jesús le obedeciera. Eso es lo que busca Satanás. Pero aquí viene, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ahí que viene, ¿los deseos de qué? Muy bien, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La vanagloria de la vida. Diga conmigo, la vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás es tan, dígale que está al lado suyo, Satanás es astuto, pero se delata él mismo. Entonces, si usted tiene a Cristo, el diablo no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene a Cristo, el diablo no le puede vencer en lo absoluto. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Hasta los discípulos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo ¿qué? Versículo 15 en adelante. Des en cuenta que hasta los discípulos sabían ya cómo operaba Satanás y cómo estaba destruyendo la raza humana. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí viene. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces dice, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona que realmente está disfrutando su estado original, ni siquiera está pensando en estas cosas. ¿Por qué? Porque está disfrutando del poder del trono celestial. Está disfrutando de la bendición de estar juntamente con Dios. Una persona que realmente tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todo lo que Dios le ha delegado, no cae en estos engaños. Su naturaleza no le permite. ¿Estamos aquí todos? ¿Cristo cayó en el engaño de Satanás? ¿Quién habita en ustedes? El apóstol decía, el que es nacido de Dios vence el mundo y el diablo no le toca. Diga conmigo, el que es nacido de Dios vence el mundo y el diablo no le toca. Dígale que está al lado suyo, dígale, si usted es nacido de Dios, usted ya venció al mundo y el diablo no le puede tocar. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Entonces ya el mundo está vencido. No es como que usted tiene que ir a vencer el mundo para salvarse. Aquí es donde voy a entrar a algo más profundo. Algunos están tratando de vencer el mundo. Algunos están tratando de vencer el diablo. Algunos siguen tratando de vencer el pecado. Algunos siguen intentando estar bien cada día. En caso de que Dios los llame, que los coja confesados. Porque si no los coge confesados, piensan que se van para el infierno. Cuando entiendo la obra de Cristo, lo entiendo todo. Presten mucha atención a esto. Si usted es nacido de Dios, Dios mismo está dentro de usted. Y el que empezó la obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día postrero. ¿Estamos aquí todos? Ni siquiera debe preocuparse si va a ir al infierno o si va a ir al cielo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero dígalo con actitud. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ¿por qué le preocupa ir al infierno? Hay muchas personas que les preocupa ir al infierno y son hijos de Dios, como si Dios los fuera a mandar para el infierno siendo sus hijos.
Atención, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando Cristo vino a salvarme, Él me salvó como por casualidad. ¿O Él ya sabía que me iba a salvar? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, pero yo no creo que Dios sepa eso desde antes. ¿Será que sí? Claro que sí. Claro que sí. Dios sabe que usted iba a estar aquí. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado. Sabía que iban a comer del fruto. Sabía que se iban a separar. Ya tenía la solución, el método y el mensaje. Ya conocía todo lo que iba a pasar, desde el principio hasta ahorita, o desde el principio hasta el fin. Él lo sabe todo. Sabía que David iba a caer. Sabía que Noé se iba a emborrachar bajando del arca. Sabía que Abraham le iba a fallar la fe y siendo el padre de la fe, dijo que su hermana, que su esposa era su media hermana. ¿Dios sabía todo esto, sí o no? ¿Dios conocía el burrito que lo iba a cargar? ¿El gallo que iba a cantar? ¿El pez que iba a traer la moneda? ¿Dios conocía a aquel que iba a llevar el cántaro con agua, que le dijo a sus discípulos, sigan al que lleva el cántaro? Sí. Dios sabía quiénes lo iban a negar. Dios sabía quién lo iba a vender. Todo lo sabía. Todo lo sabía. Por eso vivir una vida en Cristo feliz es confiar plenamente en que lo que Él hizo es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso les estoy diciendo que Él es el único que puede destruir las obras de Satanás, es el único que puede destruir el pecado de la ley de la muerte, y Él es el único que puede abrir el camino. Por eso debo entender lo que es Cristo y lo que es el Evangelio. Cristo es el método, el Evangelio es el mensaje. El Evangelio es el mensaje. Todo se une. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen, la bendición, el pacto. Todas estas cosas se habían perdido. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras de Satanás. Cuando entiendo qué es Cristo, mi vida empieza a cambiar. Cuando empiezo a entender el plan absoluto de Dios, mi vida empieza a cambiar. Empiezo a mirar las cosas de una manera muy diferente. Empiezo realmente a entender en mi mente que Él lo hizo. Y Él no hizo una salvación por partes. No es que tú te hayas arrepentido y te medio salvó. Entonces algunos creyeron que Cristo los salvó 50% y ellos tienen que salvar 50% también. Eso no es salvación. Él lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué es esto? Que los animales machos cabríos que no podían solucionar porque esa sangre era imperfecta, porque ese cuerpo era imperfecto, y los sacerdotes que ofrecían esta sangre y estos sacrificios también eran imperfectos. Todo era imperfecto en el Antiguo Testamento, pero era sombra de lo que había de venir. Ellos no podían solucionar nada en los seres humanos. Tenían que sacrificar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y por cientos de años mataron millones y millones de animales y derramaron la sangre para tratar de solucionar el pecado. Pero no se podía. No se podía. Esa sangre lo único que perdonaba eran los pecados de consecuencia. Pero seguía el pecado original que había hecho separar a los seres humanos del huerto del Edén. De la presencia de Dios. Entonces el que vino no fue un macho cabrío, el que vino fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él derramó su sangre, lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Tienes que tener la seguridad de lo que Dios ha hecho en tu vida, la seguridad de que Dios te salvó. Y no hay nada ni nadie que te pueda separar de Él. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 10, versículo 23, en adelante, hay un grupo que cree en esto, pero hay otro grupo que no lo cree. ¿Quién lo cree realmente? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Cuando Jesús habla, a muchos se les turba el alma, pero empieza a haber cambios en su vida. Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero se los está diciendo. Jesús le respondió, os lo he dicho.
Os lo he dicho. ¿Qué le estaban preguntando? ¿Usted es el que va a solucionar realmente todas las cosas? Y les estaba diciendo, yo soy el que voy a solucionar todas las cosas. Les estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Yo soy del que habló Moisés, yo soy del que habló Elías, yo soy del que habló Jeremías, yo soy del que habló allí Samuel cuando sacrificó el cordero y liberó a las personas. Yo soy. Pero ellos se enojaban y no le creían. Y les decía, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os lo he dicho. Una persona que cree que Cristo lo salvó, pero que tiene también que trabajar cada día para salvarse, es una persona que realmente su pensamiento está dividido y no ha entendido quién es Cristo. No ha entendido la obra perfecta que Cristo hizo en él o en ella. Por eso no disfruta su hogar. Su felicidad depende de su matrimonio. Su felicidad depende de que si su hombre está bien o está mal. Su felicidad depende de que si tiene dinero o no tiene dinero. Ahí está su felicidad. Porque no han entendido la obra completa que Cristo hizo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Diga conmigo, y me siguen. Ahora, ¿qué les da? Y yo les doy vida eterna. Leámoslo todos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hasta ahí, vamos hasta ahí. Dígale al que está al lado suyo, si usted es una oveja del Señor, Cristo, que es Dios, dice que usted no va a perecer jamás. Pero los fariseos no le creían. Los fariseos querían que, no. Eso no puede ser así. Usted tiene que lavarse las manos para poder estar más santificado. Presten atención a esto. Usted tiene que hacer estos rituales y estos rituales para poder entrar al cielo. Se enojaban con él. Se enojaban con él. Y por eso les decía, ustedes no son de mis ovejas. Yo les he dicho que yo vine para salvarlos. Yo soy el Cristo, pero ustedes no me creen. Pero los que son mis ovejas, ellas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuántos creen en eso? Amén. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Y diga conmigo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie lo puede hacer. Es Dios mismo hablando estas palabras. Y a algunos no les alcanza lo que Cristo dijo. Entonces Cristo mete a su Padre y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad que tiene que tener la iglesia. Si la iglesia no tiene esta seguridad, entonces la iglesia se va a sentir condenada, se va a sentir pecadora, se va a sentir como hijos del diablo, se va a sentir que son esclavos. Y hasta si les traen una predicación de, bueno, si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van? Allá unos 2 hacen así. Y creen que no se van. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que les hemos dado. Inseguridad, 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 inseguridad por todas partes. Yo mismo era uno de los que predicaba acerca de la venida del Señor, y yo predicando, mientras que predicaba, pensaba que yo me iba a quedar, y cuando les hacía la pregunta, a ver, ¿cuántos se van si Cristo viene hoy? Yo dentro de mí decía, yo también me quedo. Yo no me voy con Él. Me sentía más condenado que libre, más hijo del diablo que hijo de Dios, más pecador que santo. Y así era mi predicación. Así era mi predicación, así era mi predicación. Agarraba garrote a todo el mundo. Agarrote a todo el mundo, agarrote. Venía el pecador y se iba más atormentado. Se rascaba la cabeza, no, pero yo vine aquí a buscar solución y no, este mismo es para el infierno, yo como que no sirvo para esto. Y se iban. Y ese era el mensaje. ¿Por qué? Porque no tenía Cristo. Porque no iba en la misma dirección con Cristo. Porque no me parecía a Jesús, no hablaba como Jesús, ni hacía lo que Jesús hizo. Y decía, mis mensajes son cristocéntricos porque nombraba a Cristo. ¡Ay! El poder, estaba hasta engañado por Satanás. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 21. En adelante, de esto se movía bastante. Y yo pensaba que ahí estaban todas las cosas.
Pensaba que le estaba dando solución a todas las vidas de las personas, pero me estaba engañando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, anoten allí. Movimiento de profecía. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Liberación de demonios. Anoten allí, liberación de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ponga, movimiento de milagros. El hecho de que haya movimiento de profecías, movimiento de liberación de demonios y movimiento de milagros, no quiere decir que allí esté Cristo. Hay muchas iglesias hoy que están siendo gobernadas por demonios y se hacen milagros y se hablan profecías que Dios nunca mandó y se sanan muchos enfermos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un poder limitado también y abre iglesias. Pero no son guiados a Cristo, ni conocen a Cristo. Un día me reuní ante 380 pastores y ante 1200 pastores en Venezuela y les preguntaba a muchos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es Cristo? Y no sabían. No sabían. Un patriarca de 55 años de ministerio que levantó muchas iglesias se paró en Venezuela frente a sus pastores y les dijo, perdónenme. Y le pedía perdón a Dios con lágrimas y decía, ¿cómo es posible que todo lo que yo hice fue como hacia mí y nunca los guía a Cristo? Y reconoció y dijo, realmente no conocía el Evangelio. Me siento como que he vuelto a nacer, dijo este patriarca. Tantos años de ministerio. Y sintió que había vuelto a nacer. Entonces, el hecho de que haya profecía, el hecho de que haya milagros y el hecho de que haya liberación, puedes llegar a la conclusión del versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está la respuesta. Pero ¿cuál maldad? ¿Cuál es la maldad que tenían? Que no iban en la misma dirección con Cristo. Y una persona que no va en la misma dirección con Cristo es una persona que no conoce a Jesús. ¿Estamos aquí todos? Por eso no se trata de hacer nuestras propias cosas, se trata de hacer todo lo concerniente al deseo de Dios. Deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios muestra en los 66 libros de la Biblia? ¿Por qué las personas utilizaban hojitas? Pues porque no tenían Cristo. Por eso se inclinaban hacia las falsas religiones, las buenas obras y las falsas filosofías. Por eso Dios mostró el método y el mensaje desde el principio. ¿Qué es esto? Génesis capítulo 3, versículo 15. Él mostró la única solución, Cristo a través de su evangelio. Él mostró a través del apóstol Pablo cómo él moriría y cómo fue sepultado y resucitaría al tercer día. Cómo Pedro declaró, tú eres el Cristo, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él mostró lo que representaba realmente Cristo y el oficio de Cristo, el cumplimiento de todo. Él es el único que podía destruir las obras de Satanás, perdonar el pecado y abrir el camino para que se encuentren las personas con Dios. Así mismo tiene que ser. Tengo que tener la seguridad de lo que Dios hizo en mi vida. Si no tengo seguridad de lo que Dios hizo en mi vida, voy a vivir una vida infeliz. Infeliz. Todo el tiempo. ¿Estamos aquí todos? Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer un foro. Guía el foro, por favor.